Abogado Javier Cadena, asambleísta de la provincia del Carchi, abordar algunos temas de trabajo en relación a la Asamblea Nacional. Se está aprobando la ley de defensa de dolarización, también hay otros temas que es importante tomarlos en cuenta, esta ley de frontera que no sabemos qué mismo para dónde camina y bueno, el trabajo que llevan adelante en la Asamblea Nacional. Abogado, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Patricio, un saludo a la ciudad de Tulcán, a la provincia del Carchi, a todas las personas que nos escuchan y nos ven por este medio importante de comunicación. Preocupados por el sistema de salud que está atravesando en nuestro país, el estado de excepción, como tú bien lo manifiestas, es una acción que debió haberse tomado ya desde hace algunos días atrás. Pienso que terminadas las elecciones debió haberse tomado en algunas provincias del país por el colapso que está teniendo el sistema de salud en muchas partes del país, casi en todo el país, el Ecuador. Pedir a la ciudadanía que nos cuidemos, es calamitoso, lastimosamente vemos como familiares, amigos están falleciendo día a día y eso es muy duro. Créanme de que esta enfermedad del COVID es algo terrible, es algo muy duro, lo he sufrido en carne propia, sigo yo por ejemplo en lo personal en tratamientos que se me va a demorar cerca de unos 2 años, me dicen los médicos, en la rehabilitación de los pulmones, pero lo más grave es la pérdida de nuestros familiares y por eso pedirles el mayor y extremar los cuidados para no contagiarnos. Bien, abogado, sí, muchas gracias, es importante todo esto resaltarlo. Yo creo que es importante empezar en estos instantes dialogando sobre el estado de excepción que se hizo oficial ya en la tarde y noche de ayer por parte del presidente Lenín Moreno. ¿Esto se veía necesario llevarlo adelante en el país, abogado? Mira, la Corte Constitucional se ha expresado sobre los estados de excepción que no pueden ser repetitivos ni constantes en una forma general en todo el país. Y qué pena de que la asesoría jurídica de la presidencia no ha podido presentarlos en forma que permitan establecer y orientar y focalizar ciertas regiones del país o ciertas provincias. Hoy lo están haciendo ante una emergencia en donde 16 provincias que están colapsando y el nuevo virus que viene de España, de Brasil, en donde ya en las provincias de Sucumbío, en las provincias de Loja, en las provincias de Pichincha ya es algo desesperante y calamitoso. Yo estuve haciendo gestiones ayer y antes de ayer en la ciudad de Quito, referentes a mi posición como asambleísta, y créeme de que se ve la desesperación y se ve la angustia que vive la ciudad de Quito por el tema de lo de salud. Yo aspiro de que estas medidas, este toque de queda que lo han decretado ayer el presidente de la República, permita a las personas y al Ecuador desahogar el sistema de salud. Sé de que es lo complicado el tema económico, pero en este momento cuidemos por favor la vida, es lo más importante cuidar la vida. La situación económica es muy difícil para todos los ecuatorianos, pero ahorita arrimemos el hombro y aspirar de que este plan de vacunación se lo haga de una mejor manera. En días anteriores oficiaba a la directora de salud, a la regional de salud, a fin de que se me haga conocer sobre el plan de vacunación. Hablaba con la doctora Vega y preguntaba cómo está el tema de vacunación aquí en la provincia del Carchi. Se me ha indicado de que existen las dosis, de que están tratando de mejorar en lo posible. Créeme de que yo no quiero censurar al tema local, sino más bien nacional en ese sentido, porque ha sido un manejo desastroso que ha hecho el gobierno nacional en base a la pandemia. Aspiramos que el nuevo gobierno, como ha hecho el ofrecimiento de vacunar a 9 millones en los primeros 100 días, así lo haga, porque eso es lo primordial en este momento para evitarnos estos estados de excepción y poder rehabilitar la economía y llegar casi a la normalidad. Vemos con una sana envidia, por ejemplo, en medios de comunicación, países como Israel, que han hecho un excelente trabajo en vacunación, casi están llegando a la normalidad. Es así, abogado. Pero bueno, aquí hay una preocupación también que tiene la ciudadanía y se ha hablado de lo que nos queda debiendo la Asamblea Nacional actual o la que está por fenecer. Abogado, en todo este inconveniente de pandemia, toda esta situación que se viene presentando, bueno, inclusive este estado de excepción que viene, que desde el día de mañana inicia, nos vamos a dar cuenta, y esto es lamentable manifestarlo,
cómo los ciudadanos extranjeros pues van a seguir haciendo lo que a ellos les parece y no hay la forma de llevar adelante el control. El día de hoy conocíamos por parte de expresiones del señor gobernador de la provincia del Carchi que el día de ayer, en un control que elevaba la policía hacia los ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos, migrantes venezolanos, inclusive han actuado mal y le han golpeado a un oficial de policía, un cabo, el cual le han roto parte de la dentadura manifiesta. Y mire, todas estas situaciones que se van presentando sin un sustento legal que pueda llevarse adelante un control, digamos, lo más riguroso para las personas que ingresan al país. Cuando tú bien lo manifiestas, la desinstitucionalización del país ha caído casi por los suelos, y cuando vemos de que el Poder Legislativo ha tenido una aceptación del 2% en los últimos años, no es menos cierto, pero eso es debido a dos cosas desde mi punto de vista. La falta de integridad moral de quienes están como representantes, de la mayoría de quienes están como representantes en la Asamblea Nacional, porque ha sido una asamblea sin tapar el sol con un dedo de mucha corrupción, de hospitales entregados a cambio de votos, de ciertos carnets de discapacidad, de componendas políticas entre el correato y el morenato, que no se puede tapar el sol con un dedo, y prueba de ello es lo que pasaba en los últimos comicios electorales, y en donde siempre se juzgó y se tildó a legisladores como quien habla de que nosotros somos homofóbicos o que a lo mejor no queremos ser parte de estos gobiernos progresistas, entre comillas. Mira, yo siempre he manifestado y lo he dicho de que estamos a pocos días de salir y lo hacemos con nuestra frente en alto y nuestras manos limpias, con el trabajo que siempre me encomendó el pueblo del Carchi. Ayer y antes de ayer, como por ejemplo, sigo en la ciudad de Quito casi todas las semanas gestionando circunstancias en beneficio de nuestros conciudadanos, gestionando que se regrese a las personas, a los PPLs acá en la ciudad de Tulcán, porque hay una desesperación de sus familiares que no pueden verlos, gente pobre que no los ve durante años y que estamos constantemente luchando. 12 personas regresaron en días anteriores, se nos ha ofrecido que van a regresar unas 8 personas más en los próximos días. Gestionando el día de ayer con el embajador de Colombia en Quito, el doctor Manuel Enríquez, para que se nos ayude en la devolución de los vehículos incautados en la ciudad de Ipiales, y donde se me ha indicado que en los próximos días, la primera semana de mayo, el presidente Moreno con el presidente Duque estarán firmando este convenio para la devolución. Qué satisfacción, me hubiese gustado que ya se entreguen los vehículos, pero ya hay el mecanismo legal. Gestionando, como por ejemplo reclamando el tema de las vacunaciones aquí para la provincia del Carchi, exigiendo al ministro de Salud de que no se deje desamparados a las provincias pequeñas. En el Cantón Bolívar no existía vacunación, en el Cantón de Espejo pocas vacunas, y que se nos atienda también como provincia del Carchi. Estoy la próxima semana, ojalá por este estado de excepción no se me interrumpa el tema, porque tengo una conversación pendiente para decirle y entregarle la documentación que lo he venido denunciando desde hace más de 1 año y medio sobre el Contralor General Pablo Celi, cuando he manifestado abiertamente, incluso en el pleno de la Asamblea, de que si nos asombrábamos de la actuación del señor Poli de los últimos 10 años, este señor Celi era mucho más el atraco que habían realizado, y esta delincuencia organizada, ese plantón que se hizo a través de esta red que se hizo en la Contraloría General del Estado. Cuando siempre he denunciado y he dicho de que el país necesita una reforma constitucional. Hoy aspiro de que el presidente electo tenga conocimiento claro sobre ese tema, y cuando se habla de una consulta popular se hable sobre esas reformas puntuales, como es moldear, si cabe el término, o retirar el tema de la ciudadanía universal de la Constitución de la República, tema que tú me haces conocer y que es de conocimiento público también, de ciudadanos venezolanos que para ellos no hay ley, y se atreven incluso a agredir a la Policía Nacional. ¿Dónde está el respeto? Hay que actúe la Defensoría del Pueblo pues para defender los derechos del policía, porque cuando se actúa al revés, saltan como canguil a defender los derechos de los venezolanos. Ya es hora
de que el Estado recupere su soberanía. Y si para eso hay que emprender con mano dura y firmeza para el cumplimiento de la ley, hay que hacerlo reformando la Constitución. Tú recordarás, Patricio, que fui el único legislador de los 137 que voté en contra de las reformas a la Ley de Movilidad Humana, porque les dije que ese era un engaño al pueblo, porque no se podía hacer una deportación clara en ese sentido, porque no le daba las herramientas jurídicas. En la ley actual te dice de que quien no cumple con las leyes migratorias será causal de deportación. Mi pregunta al señor gobernador de la provincia del Carchi, las declaraciones que hizo a renglón seguido y criticando incluso la posición de este legislador, que hoy ya tenían las herramientas necesarias, que aplique pues. Si se me cuestionaba tanto, que se las aplique. Y eso es lo que, no por el sentido de hacer contrapunteo con ninguna autoridad, sino de decir la verdad ante nuestro pueblo, porque eso fue lo grave, de que se mintió tanto y se decía de que estábamos nosotros en contra de todas las acciones, y lo que yo he realizado en estos 4 años de ejercicio parlamentario es decir la verdad y tratar de luchar y conseguir mejores cosas para mi provincia, como lo he realizado, pese a no ser mis gestiones. De hacer llegar, Patricio, las contestaciones del señor ministro de Electricidad, cuando nosotros pedíamos hace 1 año y medio atrás de que se electrifique las comunidades sur de la ciudad de Tulcán. Al licenciado Bolívar Chamorro me acompañó en estas gestiones, los compañeros de las juntas parroquiales de Maldonado y Chical me acompañaron con el viceministro, y en donde también nosotros gestionábamos sobre la iluminación de la avenida Julio Robles. ¿Cómo no agradecerle a ese gran tulcaneño y carchense, el ingeniero Guillermo Rosero de Melnorte, que se nos ha estado informando permanentemente esta iluminación de esta avenida, que era de estar ya empezando desde el mes de diciembre, pero por problemas de índole, ciertos ajustes legales en el portal de compras públicas, hoy se lo está ejecutando, y decirles de que hemos arrimado el hombro, más allá incluso de la gestión como legislador que he tenido. Y por eso nosotros nos sentimos tranquilos con nuestro deber cumplido. Hemos en esta semana, mira, la Asamblea en esta semana está haciendo lo que no hizo a lo mejor en 4 años. El día martes, por iniciativa del Bloque del Cambio Positivo al cual pertenezco, con el Partido Social Cristiano, se presentó el proyecto para que ya no se retenga el IVA a los gobiernos seccionales y a las universidades. La reforma al Código Tributario Interno fue aprobado ya el día martes por la Asamblea Nacional. ¿Cómo no felicitar, por ejemplo, la aprobación de la Ley de la Defensoría del Pueblo? También 12 años esperando esta ley, 12 años. Y el día martes se aprobó ya en segundo y pasó al Ejecutivo para su sanción por parte del presidente, esta ley que permite que la gente pobre tenga acceso a una defensa jurídica y pueda tener la defensa judicial en los diferentes procesos, especialmente en alimentos, en maltrato familiar, en violencia contra la mujer. Hoy, desde el día de ayer, se ha empezado a debatir la ley de defensa de la dolarización, una ley muy cuestionable, pero que es necesaria para el país. Más allá, incluso de cualquier concepto ligero, yo pienso de que debe de verse la situación de fondo, que por cualquier motivo, gobierno que llegue al país, sea el eje principal defender la dolarización que nos ha permitido en algo estar subsistiendo como ecuatorianos, y que nos permite tener una base no fuerte, pero sí una base por lo menos que no tambalea constantemente para hacer las devaluaciones monetarias como lastimosamente vemos en otros. Que el país necesita que el próximo gobierno, más allá de que represente, ni a banqueros ni al sistema financiero, no, señores, el señor Lasso debe de darse cuenta de que él representa a los ecuatorianos y que necesitamos urgentemente bajar las tasas de interés. El Carchi como provincia fronteriza necesitaba, y yo estuve luchando más de 1 año de que se nos conceda un crédito privilegiado para hacer la recompra de las deudas en la provincia del Carchi, más de 50 millones. Ni una tan sola autoridad se sumó a mi pedido. Hoy, que acabamos un proceso electoral, no veo un planteamiento como provincia del Carchi, y espero de que las nuevas autoridades y las autoridades seccionales, más allá de cualquier sesgo político, se una a nuestra provincia y presentemos una propuesta global como la provincia del Carchi. Y te digo esto, mi estimado Patricio y ciudadanía. Días atrás le veía
al economista Narváez, que me informaba también sobre las acciones. Hemos presentado ya como grupo parlamentario una reforma a la Ley de Fronteras. Está presentada en la presidencia de la Asamblea Nacional, que debe de ser el próximo legislativo el que analice, sancione, pero créeme de que en el contexto general no estoy muy de acuerdo, Y lo he manifestado eso porque quien preside este grupo parlamentario es la asambleísta Silvia Salgado, y ellos quieren tornar y seguirnos haciendo como que todos los recursos también que por este concepto de frontera deben de irse a la provincia de Imbabura, aduciendo de que ahí existe el cantón Pimampiro que coge los 40 kilómetros. No es así, y lo he manifestado frontalmente. He firmado el proyecto, he colaborado y le he manifestado de que las provincias fronterizas como el Carchi necesita un régimen especial, necesita un régimen de excepción para que todos los recursos que se producen o parte de estos recursos se reinviertan en la provincia del Carchi. No olvidemos que Tulcán, por ejemplo, en la frontera tiene el puerto seco más importante del país, que genera recursos económicos. ¿Cuánto dinero nos incauta por situación de contrabando también? Y que fui cuestionado por decir esto, pero cuánta plata, incluso del remate de esas mercaderías, van a la gente pobre o va al fondo para desarrollar la provincia del Carchi en diferentes temas, sociales, de seguridad, en diferentes temas. Eso es lo que se debe de construir y aspiro de que el nuevo gobierno, que más allá de representar a un partido político, representa el anticorreísmo y representa ese anhelo de los ecuatorianos de no seguir con este modelo absurdo del socialismo del siglo XXI que durante 14 años ha saqueado al Ecuador y nos ha llevado a la extrema pobreza. Abogado, usted ha mencionado una frase que deja preocupado, sinceramente. Dice, en esta semana la Asamblea Nacional ha trabajado y ha hecho lo que no ha hecho en 4 años, o en este tiempo que llevó adelante este periodo. Quiere decir que pasaron en vacancia ese trabajo. ¿Por qué no se pudo realizar? Mira, lo que pasa es como la ley orgánica de la función legislativa le otorga al presidente de la Asamblea establecer el orden del día, al Consejo Administrativo de la Legislatura establecer los proyectos a debatir importantes que por acomodos políticos o cálculos políticos de estos señores no los hicieron anteriormente. La Asamblea Nacional no ha estado de vacaciones, al menos este legislador, cuando no ha estado en la parte legislativa, ha estado en la parte de fiscalización, siempre, constantemente en la ciudad de Quito y aquí en la ciudad de Tulcán, incluso más allá de la pandemia. Mi estimado Patricio, yo siempre me he movilizado trabajando por mi pueblo, con los cuidados respectivos, pero no porque está en la pandemia me he quedado encerrado en mi casa o en mi oficina sin hacer nada. Y te digo esto porque, mira, por ejemplo, pasaron las elecciones y se debatió la ley de educación intercultural, muy criticada en estos momentos hasta por propios funcionarios de la presidencia de la República. Se critica y dice el ministro de Finanzas, dice, la irresponsabilidad de asambleístas que aprobaron y se eleva el gasto público en más de 3.000 millones de dólares. El presidente Moreno cuando la sanciona dice, remito al registro oficial la ley de educación intercultural y espero de que las bancadas de los 2 finalistas en ese momento hayan considerado el financiamiento respectivo, cuando es potestad del presidente de la República ver el tema económico, esas circunstancias. Y por último, si no estaba de acuerdo en ese tema, vételo, fájese los pantalones y diga no es posible esto. Pero lo grave es de que incluso como legisladores y que nosotros dimos un gran impulso a esta ley en beneficio de nuestros maestros, de nuestros niños y de la educación, de que no se venga a decir de que no existe financiamiento, cuando a través de una reforma tributaria el país puede recuperar, de que los ricos, los grandes empresarios, los que se han llenado los bolsillos y combatiendo la corrupción, fácilmente se puede financiar más de 7.000 millones anuales. Y no lo veamos porque el maestro va a ganar $1.000, no lo veamos porque el docente va a tener mejores capacitaciones o va a tener un mejor trato, veámoslo por lo que significa la educación en el país, que es la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, la transformación social que necesitamos a través de la educación.
Hoy por hoy los valores morales, el sentimiento mismo de la gente, la desesperación de nuestros jóvenes al no tener una fuente de trabajo, una fuente de ingreso, es precisamente por falta de educación, que en estos temas de pandemia existe hasta deserción estudiantil. Cuando digo de que la Asamblea Nacional le queda debiendo y que ha habido las autoridades correístas y morenistas que no han dado prioridad a temas que necesita la ciudadanía. 2 años y medio hemos trabajado en la ley, en la reforma a la ley de tránsito. Aspiramos que el próximo martes se lo ponga en debate, una ley que está terminada desde hace más de un año. Más de un año terminada y que necesita el pueblo ecuatoriano, que no es otra cosa de volver a la categorización de las licencias, para que el jovencito recién graduado no coja un interprovincial y mate a gente. Y eso no quiero decir de que los jóvenes van a matar a la gente, no, sino que la experticia, el canje de las licencias, que no es lo que había antes, es precisamente lo que piden los choferes profesionales, lo que piden las personas, como no establecer esa lucha que hicimos para que el pirataje en las provincias fronterizas sea controlado drásticamente, para que el extranjero también sea sancionado por temas de contravenciones y delitos de tránsito. Viene un carro colombiano, placas colombianas, ¿qué puntos le vas a bajar? ¿Qué sanción económica les vas a poner? Cosa que no pasa con nosotros antes de la pandemia en el lado colombiano. Cuando hoy el candidato presidencial ganador se ha comprometido para que no existan las sanciones, multas, y también mucho parte del electorado pedía de que se elimine el sistema de puntos, y estamos planteando que se acoja lo que el pueblo dice, no lo que ningún legislador piense, sino lo que el pueblo dice, que se elimine el sistema de puntos para que este martes ojalá se apruebe esa reforma a la ley de tránsito y la nueva asamblea ya se dedique en unos 60 días a hacer la reforma al capítulo de delitos y contravenciones con las sanciones respectivas en el COID, pero ya dando de baja el sistema de puntos, que no le meta la mano al bolsillo a ningún ecuatoriano o al transportista, pero que también vaya en base a la seguridad vial, a la seguridad y al respeto al ciudadano, al peatón, a la libre movilidad, a la movilidad en las bicicletas, en carros eléctricos, que se debe de incentivar, una legislación moderna. Eso es cuando te digo, Patricio, de que esos temas que la legislatura debió haber aprobado desde hace 1 año y medio, 2 años, no lo pusieron y los tenían archivados porque no les daba la gana, y perdón la expresión. Cuando hemos venido trabajando 3 años en la reforma del COTAD, se ha terminado el debate, está en segundo debate, y todas las leyes, hay un sinnúmero, más de 40, 50 leyes que están para segundo y definitivo debate, y que a lo mejor la próxima asamblea tiene que revisarlas nuevamente, y eso ojalá no pase mucho tiempo para que sean esquemas legales que tienen. Por ejemplo, la reforma a la ley de emprendimiento, que dé créditos baratos a las personas, pero más allá incluso de las leyes, debe devolverse a la institucionalización del Estado ecuatoriano, y esto se lo hace con el cumplimiento de un sistema jurídico que ha sido aprobado y legislado legalmente, con el cumplimiento de unas leyes, porque si tenemos un montón de leyes y no damos cumplimiento, si una ley de emprendimiento dice de que habrá créditos baratos, de que habrá preferencia para los emprendedores, y no se da nada de eso, ¿de qué sirve? A eso es la institucionalidad. Entonces, que el próximo gobierno aliste sus baterías, aliste sus fuerzas, porque veo con mucho ánimo de que la empresa privada quiere arrancar para apostarle al país, pero no una empresa privada que venga a desbastar los intereses de los trabajadores, sino una empresa privada que venga a incentivar el aparato productivo sin abusar, sin explotar a ninguna persona, y que el Estado ecuatoriano, como siempre se lo ha dicho, venga a ser el regulador de las acciones entre el patrono y el trabajador, entre el empresario y el trabajador, que el Estado vuelva a ser el controlador de las acciones, regulaciones entre la sociedad, que nuestros jóvenes tengan acceso a la educación. Felicitaciones al presidente Lasso cuando dice de que va a desaparecer la CENESID. Qué fácil o qué bueno hubiese sido legislar con un gobierno que comprenda las necesidades, y no con gobiernos como lastimosamente nos tocó pasar a nosotros, que venían a encubrir la corrupción de los 14, 15 años, como se lo hemos visto anteriormente. Créeme, mi estimado Patricio, no se ha fiscalizado al gobierno de Lenín Moreno,
y creo que va a ser un escándalo peor de lo de Correa sobre los temas de corrupción en este gobierno. Solo ver lo de los hospitales nos da escalofrío. El tema de este señor Celi como Contralor de la República, yo tengo documentación que los estaré entregando a las autoridades respectivas, que es más de 600 millones de dólares en la negligencia, en desvanecimiento de glosas, de sobreprecios, en los contratos, en la ejecución de obras, con la finalidad de recibir coimas él y su equipo de trabajo. Abogado, queremos nosotros agradecerle, lastimosamente el tiempo ha sido muy corto, tenemos otros invitados, pero queremos comprometerlo para seguir dialogando. La ley de defensa de la dolarización es algo que también necesitamos información clara y esto es importante darla a conocer. Con el mayor de los gustos, mi estimado Patricio, siempre agradecerte por esa benevolencia que tú has tenido a través del medio de comunicación. El día de hoy se retoma el debate de la ley de defensa de la dolarización. Hay el tema de la conformación de las juntas monetarias que se ha ablandado un poco porque se quería poner solo en el sector privado, los banqueros que vengan. Hoy se habla con la experiencia también del sector público y la academia. Aspiramos de que eso sea acogido para poder fortalecer este proyecto. Pero más allá incluso de esto, lo que necesitamos es tener un esquema jurídico que permita, como una política del gobierno nacional, una política de Estado, no del presidente de turno que sea de ese momento, con una política de Estado que sea en la defensa del régimen monetario de dolarización. Caso contrario, correría el riesgo este proceso monetario y tener ahorita una moneda como tienen los venezolanos, en donde tú tienes una caja de billetes y no puedes comprar una libra de pollo, eso es horroroso. Hay que hacer y reajustar las leyes que necesita para transformar este esquema económico y yo creo que eso también se debe de hacer y se debe indudablemente hacer cambiando esta constitución que ha sido muy presidencialista, que esta constitución en donde el régimen económico es voluntad de lo que le considere y de acuerdo al estómago que tenga el presidente de la República, y un país no puede estar en manos ni siquiera de la voluntad política de nadie. Un país debe de estar en base de gobernantes claros que sepan defender los intereses y los anhelos de su pueblo. Un abrazo y muchas gracias, mi estimado Patricio. A usted, abogado, muchísimas gracias por su presencia en esta mañana en Carchi Noticias. El abogado Javier Cadena, asambleísta de la provincia del Carchi, dialogando sobre el trabajo que lleva adelante en la Asamblea Nacional. 8 en la